Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Buenos días. En Santa Cruz, mientras en un hotel de esa capital, el presidente Evo Morales y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez firmaban un convenio para favorecer a la empresa privada española que se compromete a participar en el proyecto del tren bioceánico, un proyecto que endeudará al país y además un proyecto absolutamente innecesario. Pues a las afueras del hotel se habían congregado dos grupos. El de los activistas del 21F, y tenemos imágenes de ese acontecimiento, con los gritos propios de los activistas, las plataformas, de todos aquellos que quieren que se respete la voluntad popular. Héctor, ¿podríamos soltar esas imágenes? Bueno, ahí están los grupos que se dieron cita intentando llegar al hotel donde se encontraba Pedro Sánchez. La idea inicial era entregarle una carta pidiéndole que interceda para que en Bolivia se respete la Constitución y el resultado de un referéndum. Claro, había una muralla de policías que impidieron este objetivo. Al otro lado de la policía se reunieron los masistas bajo la consigna Evo sí. No tenían mucho entusiasmo, hacían más bulto que otra cosa. En las imágenes ustedes los pueden ver. Y del otro lado, porque tenían una muralla de policías que dividían ambos grupos, del otro lado les gritaban de todo, insultos, en fin. Por suerte, no pasó a mayores, pero este fue el hecho, este fue el contexto de la presencia de Pedro Sánchez en Santa Cruz. Pedro Sánchez se refirió a Evo Morales, su amigo, y lamentó que hace 20 años un presidente español no hubiera pisado territorio boliviano. Evo Morales visitó muchas veces España, pero no hubo una visita recíproca, y entonces Pedro Sánchez comprometió que esto no podía volver a pasar, que iba a estar con frecuencia en el país. Abrazos, como le digo, de amigo Evo, no lo bajó, etcétera, etcétera. Es obvio que la actitud de Pedro Sánchez fue un revés al pueblo boliviano y a la necesidad de luchar porque los tiranos no se perpetúen en el país. ¿Cómo reflejó la prensa española la presencia de Pedro Sánchez? Pues prácticamente toda la prensa española que dio cobertura a la presencia de su presidente en Bolivia y en los 4 países que va a visitar en nuestra región, ni una línea, ni un segundo a la lucha colosal que estamos desarrollando en el país para que se defienda el resultado del referéndum del 21F, la lucha colosal porque la democracia en Bolivia no sea enterrada, ni una línea. Vamos a escuchar el reporte de Televisión Española. Sí, el gobierno español le da mucha importancia a ese proyecto multimillonario. Anoche se firmó el memorándum de entendimiento que va a garantizar la seguridad jurídica de las empresas españolas. Algunas de ellas ya están participando en los estudios de trazado. Evo Morales ha puesto en valor nuestra experiencia en los sectores que se van a ver afectados, que se van a implicar
en esa obra y en cuestión de minutos en este centro de cooperación el presidente español Pedro Sánchez va a hablar de otras de las herramientas clave en materia de cooperación, el proyecto de agua que ha permitido el suministro de agua potable en la última década, en los últimos 10 años, a las zonas rurales, y anoche se firmó la renovación de ese programa para otros 3 años más. Como ven, en este reporte y en todos los que salieron de Bolivia, 0 segundos, 0 palabras sobre la lucha del 21F, que estaba en las puertas, que estaba alrededor del hotel donde se firmaba este convenio, y menos una línea a lo que estaba ocurriendo en la zona cocalera de los Yungas en la Asunta. Mientras firmaban ese acuerdo para favorecer al empresariado español, porque Pedro Sánchez del Partido Obrero Español no está defendiendo a los obreros de España, está defendiendo a los empresarios de España. Pues también le dio la espalda a los que estaban padeciendo la represión, porque al mismo tiempo había una represión sin límites en la Asunta, con el saldo de muchos muertos. En ese momento había un policía muerto, habían 11 heridos, pero había un número de heridos cocaleros que no estaban en las listas oficiales. La Asunta se había convertido ya en un campo de concentración y ningún periodista español que vino con la comitiva de Pedro Sánchez, pero sobre todo eran periodistas, intentaron mirar un poquito más allá de sus narices, un poquito más allá del hotel donde firmaban el convenio para reflejar la realidad de nuestro país. Un día antes, Pedro Sánchez había estado en Chile y en la conferencia conjunta que ofrecieron el presidente de Chile y el español, pues Sebastián Piñera le pidió en su intervención un pronunciamiento sobre Venezuela. Sebastián Piñera dijo: en Venezuela ya no hay democracia, Venezuela dejó de ser democrático y está viviendo una crisis humanitaria de la que somos testigos, porque en los primeros 7 meses de este año a Chile han ingresado 150.000 venezolanos. ¿Qué contestó Pedro Sánchez del PSOE español? Pues dijo que ellos no tienen ninguna vocación de injerencia y que ellos apoyarían un diálogo en Venezuela, un diálogo consigo misma. O sea, ¿no? Venezuela tiene que dialogar consigo misma y que ellos no tienen vocación de injerencia. Pero es maravilloso, maravilloso. Es decir, Venezuela está quedando en ruinas y ellos no tienen vocación de injerencia. Y que el torturado pues negocie con el torturador, ¿qué le parece, no? Ellos no se meten. Y claro, después de este paso nefasto de Pedro Sánchez por América Latina, al igual que una cocalera le decía a Evo Morales: ¿qué te ha pasado, hermano presidente? Yo le preguntaría a los socialistas españoles y a la izquierda latinoamericana en general: ¿qué te ha pasado, hermano Pedro Sánchez? ¿Qué le ha pasado a esta izquierda, que ahora es una encubridora de crímenes horrorosos, de asesinatos, de desapariciones, de tortura y de corrupción sin límites? La izquierda, tanto en España como en América Latina, se forjó al calor de la lucha por los derechos humanos, porque había que luchar contra la dictadura de Franco, y en esta parte del planeta había que luchar contra las dictaduras militares de derecha que cometían crímenes, asesinatos, habían desapariciones, tortura y enorme corrupción.
Y entonces surgió una izquierda fogueada al calor de la lucha, una izquierda que puso el pecho, que arriesgó la vida, eh, eh, en fin, en contra de las dictaduras, a favor de los derechos humanos. Eso era la izquierda de los 60, 70, 80, hasta que vino la apertura democrática. Y la derecha era la que apoyaba la corrupción, los asesinatos, las desapariciones, la tortura, la corrupción. Los países estaban divididos en esa, una izquierda que defendía los derechos humanos y una derecha que era la violadora de los derechos humanos. Bueno, 3 décadas después, ¿qué pasó? ¿En qué momento la izquierda pasó a levantar las banderas de esa derecha vil? ¿En qué momento la izquierda pasó a cometer asesinatos, a ser la más corrupta de los corruptos, a torturar, a matar? Pues yo creo que el momento está claro, el momento en que tomaron el poder y empezaron a enriquecerse a sí mismos y que no tienen escrúpulo alguno para saquear las naciones y quedarse en el poder. El PSOE de Pedro Sánchez, que nos visitó, ya tuvo un vínculo penoso con la dictadura de Chávez y de Maduro. No se olviden que José Luis Rodríguez Zapatero, que también fue presidente del gobierno español, estuvo de moderador en Venezuela, y cada vez que el pueblo y la oposición estaba a punto de derrocar a Maduro, aparecía Rodríguez Zapatero a decir: un momentito, diálogo, 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 y entonces llevaba a los partidos de oposición a un diálogo que solo le sirvió a Maduro para ganar tiempo, y cuando ya ganó tiempo ya no había diálogo. Otra vez otra oleada de protestas, muertos en la calle, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro. Aparecía Rodríguez Zapatero: alto, alto, diálogo, diálogo. Es decir, jugó un rol nefasto, nefasto, peor que el rol del propio Maduro. Y ahora aparece Pedro Sánchez, ¿no?, con esa postura laxa, cobarde, de ni siquiera expresar una solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano. La izquierda se ha reunido en julio pasado, esta parte de la izquierda, no toda la izquierda, esta izquierda canalla, en el Foro de San Pablo, que se desarrolló la reunión en La Habana, y que tuvo como conclusión el respaldo al gobierno de Venezuela y Nicaragua y la exigencia de la libertad de Lula da Silva. En esta reunión del Foro de San Pablo también estuvo el partido mexicano Morena, el partido que ha ganado las elecciones, que es el partido de Manuel López Obrador, que asumirá la presidencia en diciembre próximo. Esto es preocupante, a ver qué posición adoptará frente a Venezuela López Obrador. La presencia de su partido en el Foro de San Pablo nos advierte. Sería terrible restarle en las Naciones Unidas el voto de México en torno a la crisis venezolana. Pero ahí está planteado, las cartas están echadas. Ahora, mientras el poder, el ejercicio del poder, el saqueo de las naciones, las matanzas, etcétera, etcétera, han prostituido a esta llamada izquierda en Venezuela, en Nicaragua y en nuestro país, pues ha surgido de repente la derecha, esa derecha que en el 70-80 era la que respaldaba a Pinochet y a las dictaduras militares, avances en nuestro país. Hoy es una derecha democrática, ha pasado a defender los derechos humanos, y es esta derecha la que empieza a capitalizar el desastre, la factura que está dejando esta izquierda en el poder. No es raro, aunque pues a mí me ha sorprendido, que en España el único que se pronuncia críticamente contra la postura cobarde de Pedro Sánchez
es Pablo Casado, que es el heredero de Mariano Rajoy en el PP, que es el Partido Conservador. Mariano Rajoy ganó las elecciones, era el presidente del gobierno español, es la derecha más derecha de España, y como tienen un régimen parlamentario, lo destituyeron y asumió Pedro Sánchez. Rajoy pasó a la jubilación y asumió la dirección de su partido Pablo Casado. Vamos a escucharlo, a ver qué decía Pablo Casado en representación de la derecha y un poco reflejando también la posición de la derecha latinoamericana. A nivel nacional, creo que el señor Sánchez sigue dando bandazos y todos nos despertamos para leer la prensa y ver cuál es el bandazo del día. El bandazo del día de hoy ha sido sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Ayer fue sobre el juez Llarena, antes de ayer fue sobre la inmigración, hoy es sobre el Valle de los Caídos. Ahora ya no va a ser un centro de la memoria, ya no va a hacer ni siquiera cumplimiento de la iniciativa parlamentaria que su propio grupo y sus socios presentaron hace unos meses, y ahora desde Chile lo que dice es que va a ser un cementerio civil, que es una tipografía de cementerios que es probable que tenga que explicar. Nosotros lo que decimos es que el señor Sánchez, ahora que está en Latinoamérica, deje de ocuparse de los que murieron hace 40 años y se preocupe de los que están muriendo a día de hoy en Venezuela. Se lo ha tenido que decir hasta el presidente de Chile, que es una vergüenza que el gobierno de España, con la influencia que tiene en Latinoamérica, haya pasado de puntillas en el drama humanitario que está teniendo lugar en Venezuela hace ya demasiados años y en el drama humanitario y civil que está teniendo lugar en Nicaragua. Y es tremendo que después de pasar por Chile con una mala relación con uno de los líderes más democráticos y más a favor de los derechos humanos en todo el continente, como Sebastián Piñera, haya tenido que ir a refugiarse en manos de Evo Morales, que es alguien que está incumpliendo para empezar las disposiciones de la Constitución y para intentar volver a presentarse a las elecciones, y lo haga además pasando, como digo, inadvertido en una política que a nivel mundial es fundamental. Sí, haciéndose loco, que es una forma de encubrir, de apoyar los crímenes a la democracia en América Latina. Bueno, Paz Zamora, el expresidente Jaime Paz Zamora, escribió un tuit que me parece fue de lo más pertinente, refiriéndose al paso breve de Pedro Sánchez. Dijo: lo lamento, presidente Sánchez. Su visita aleja a España de la Bolivia democrática. Para la cooperación en curso, su presencia era innecesaria. Y cabal. El New York Times, en el New York Times, Gisela Cossack Rovero ha escrito un artículo que se lo recomiendo, lo vamos a publicar en la página digital de Cabildeo, a propósito de la izquierda en América Latina. La izquierda que necesita América Latina, titula este artículo, y en este se refleja, o es casi un pedido, un socorro, exigiendo que en América Latina surja una izquierda democrática, o se organice, porque de existir existe. Una izquierda que es absolutamente necesaria para responder a los crímenes de Maduro, de Ortega y de Evo. Una izquierda que defienda la democracia en esta coyuntura en la que la disyuntiva es democracia o dictadura. Y esa izquierda democrática existe con personalidades de larga trayectoria de lucha, de larga trayectoria y de postura en el presente absolutamente crítica a lo que está ocurriendo en los tres países mencionados. En Nicaragua, pues ex comandantes y ex guerrilleros del frente del que se ha apropiado el dictador Daniel Ortega, se han pronunciado categóricamente con lo que ocurre en Nicaragua. Hugo Torres, Gioconda Belli, poetas, expositores como Ernesto Cardenal o Carlos Mejía Godoy,
o escritores como Sergio Ramírez, todos ellos que fueron parte del movimiento para el derrocamiento de la dictadura de Somoza, hoy están en contra de Ortega, quien ha convertido la presidencia en un trono. Y como que no es un puñado, es un contingente de luchadores, comprobadamente luchadores que hoy están por la democracia, pues lo mismo existe en Venezuela, en nuestro país. Lo que falta es, sin duda, la organización. En este momento, claro, la derecha democrática, porque eso es lo que se convirtió la derecha, en una derecha democrática, coincide con la izquierda democrática, todos en una misma bolsa, y eso está muy bien que ocurra, en la lucha contra las tiranías y en defensa de la democracia. De tal modo que la lucha hoy es contra todos aquellos que violan los derechos humanos, en contra de los cómplices de estas violaciones como Pedro Sánchez y otros que posan de izquierdista. Se requiere de manera urgente ayudar a los venezolanos que están saliendo del exilio. Esto es difícil, o al revés, es muy fácil decirlo desde aquí, desde Bolivia, que no nos ha llegado la oleada de venezolanos. Pero es dramático. En Colombia es dramático, en Ecuador, Perú, Brasil, donde hay una oleada que está saturando todos los servicios de educación, de salud, las calles, carpas por todo lado, venezolanos que venden arepas por todo lado, en fin, desempleados, etcétera, que han sido el semillero de actitudes xenofóbicas, violentas, a las que nos tenemos que oponer rotundamente. Pero es evidente que la solidaridad no va a bastar cuando la oleada está poniendo en crisis a todos los países de la región, pero en crisis completa. Tanto es así que la ONU el próximo 5 de septiembre volverá a reunirse para discutir qué se hace con el éxodo venezolano. Ponerle puertas a las fronteras, mandar militares para impedir que pasen los venezolanos no es solución. Las actitudes solidarias creo que tienen que ser aplaudidas, el que no se les pida pasaporte, el que se los ayude, el que se permita reinstalarse aquí y allá, me parece que hay que aplaudir, pero esa no es la solución. Venezuela se va a vaciar. Ya han salido 2.300.000 ciudadanos en lo que va del año. Es un éxodo sin precedentes. Es tremendo lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Maduro está sometiendo a Venezuela a una política de hambre. Es un genocidio. Ya ni haciendo cola uno consigue alimentos. Y el sueldo que se gana, aunque lo van subiendo, 60 veces han subido el salario básico, al día siguiente ese incremento se lo come la recontra hiperinflación. ¿Hasta dónde va a llegar Venezuela? Puede llegar hasta las montañas de cadáveres. Y ahora voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero todos los días lo pienso. Se necesita una intervención en Venezuela, se necesita sacar a Maduro, que es un criminal, se necesita sacar a Maduro, que está sometiendo al peor de los castigos que pueda recibir un pueblo, que es el hambre. En Venezuela no hay las bombas que destruyen personas y ciudades como en Siria, pero el resultado es el mismo, la muerte. En Siria, con un dictador que es la versión oriental de Maduro, Bashar al-Assad, respaldado por los rusos. Nicolás Maduro, pues si tuviera la necesidad de bombardear, bombardea también. El hambre es una política criminal y la gente se está yendo. El éxodo venezolano tiene una razón, el hambre. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Las Naciones Unidas no pueden decir, pobrecitos.
hay que darles, en vez de pasaporte, hay que darles un carnetcito. No sé, no se puede pedir que los otros países resuelvan la crisis de Venezuela. Venezuela tiene que resolver su país con la colaboración del mundo entero, pero para eso hay que sacar a Maduro del poder y se exige una intervención. ¿Sabe por qué? Porque Maduro es tan criminal que se opone a recibir ayuda humanitaria, porque niega que haya crisis, cree que el éxodo es una fotografía montada, no cree que haya escasez de alimentos en su país, porque él come bien, él come 3 veces al día o más veces al día y come muy bien. Lo que le pasa al pueblo venezolano no solo no le importa, sino que lo ignora. Creo que es momento de una intervención. No podemos esperar que hayan montañas de cadáveres, que la gente muera en las calles de hambre, que los niños no puedan ni siquiera nacer por el grado de desnutrición de las madres. Las Naciones Unidas se hizo el loco en 2 ocasiones en la década de los 90. El 94 en Ruanda hubo una matanza por parte de los Hutus contra los Tutsis. ¿Sabe? Mataron a 1 millón de personas, y las Naciones Unidas salieron de Ruanda porque habían matado a 8 o 7 de sus integrantes de los cascos azules y se fueron y dejaron, ¿no?, a Ruanda en el abandono, y en cosa de un año murieron cerca de 1 millón, es decir, los mataron. Los que se escondían en las iglesias, peor, porque incendiaban las iglesias, como en Nicaragua. En 3 meses, la matanza duró 3 meses, se calcula que habían 8.000 muertos por día. Ruanda quedó con el hedor a muerte. Vamos a esperar que Venezuela también tenga ese olor, el olor a muerte, para decir, intervendremos. Bueno, las Naciones Unidas no intervino en Ruanda y ese fue el saldo: 1 millón de masacrados, entre 800.000 y 1 millón de masacrados, 2 millones de refugiados, menos que los refugiados venezolanos. El otro acontecimiento de los 90 fue la guerra de los Balcanes. La ex Yugoslavia estalló en pedazos, la guerra entre los croatas, los serbios, la matanza a los musulmanes, a los albaneses. Bueno, las Naciones Unidas se cruzó de brazos varios años. Es una guerra de 10 años. Luego intervino las Naciones Unidas, que necesitaba, en el informe oficial de ellos, 34.000 soldados, envió 7.600, tarde y mal equipados. Igual hicieron algo, pero dejaron que murieran cerca de 200.000 personas y hubo 3 millones de refugiados. 3 millones. Venezuela yo creo que va a superar de lejos la cantidad de refugiados que generó la violencia en los Balcanes. Las Naciones Unidas se cruzó de brazos y ahora está cruzada de brazos. La OEA no pide una intervención de las Naciones Unidas, sí de ACNUR, que es la Oficina para los Refugiados, para que dé alimentos, pero no en Venezuela, que dé alimentos en Colombia, que dé alimentos en el Ecuador, en fin, que les dé algún certificado de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, creo que se necesita algo más fuerte para que Venezuela no termine siendo un cementerio organizado por Nicolás Maduro. Me despido de ustedes. Muchas gracias por estos minutos y con otro informe especial. Hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.